La mayor tristeza en la vida de Salvador Cabañas no fue solo un breve momento, sino una larga serie de tragedias que comenzaron en la madrugada del 25 de enero de 2010. En ese momento, Cabañas, en el apogeo de su carrera, era el principal delantero de América y de la selección de Paraguay. Disfrutaba de una velada con su esposa en la discoteca Bar Bar de la Ciudad de México. Pero su vida cambió para siempre cuando una bala lo alcanzó en la cabeza a corta distancia. Cabañas no murió inmediatamente. Estaba consciente después de recibir el disparo y pudo hablar cuando fue llevado al hospital. Pero el médico se dio cuenta de una terrible verdad. La bala no podía extraerse sin poner en peligro su vida. Para salvarle la vida, los médicos decidieron dejar la bala en su cráneo. Eso significó el final de su carrera futbolística. Cabañas lo perdió todo en cuestión de segundos: su carrera, su reputación, su salud y hasta el sueño del Mundial de 2010, el torneo que más había anhelado en su vida. Alguna vez fue uno de los mejores delanteros de Sudamérica, pero después del ataque se enfrentó a la cruel realidad de que ya no podría jugar al fútbol profesional. Lo más doloroso es que la causa del ataque sigue siendo controvertida. Según informes, la persona que disparó a Cabañas era un miembro del cártel de la droga apodado Xaidan, José Jorge Valderas Garza. Algunas fuentes dicen que la causa fue una disputa personal, mientras que otras creen que podría haber sido una conspiración más profunda. Tras el tiroteo, Josiah se dio a la fuga y fue detenido en 2011. Pero sea cual sea la causa, los hechos siguen siendo los mismos. A Cabañas le robaron todo en una sola noche. Los días siguientes fueron los años más difíciles de su vida. Luchó con pérdida de memoria, dificultad para hablar y pérdida de control de su cuerpo. Los fanáticos de todo el mundo lamentaron la pérdida de un talento, y él tuvo que aprender a aceptar la amarga verdad. Nunca volvería a jugar al fútbol como antes. Salvador Cabañas no es un futbolista común y corriente. Era un talento natural, un verdadero guerrero en la cancha, y un hombre que nunca se rindió incluso cuando enfrentó los desafíos más difíciles. La carrera de Cabañas comenzó en el 12 de octubre, donde rápidamente demostró su talento. Pero no fue hasta que se mudó a Audax Italiano, Chile, que realmente brilló. En la temporada 2003, marcó 18 goles en el Campeonato Nacional chileno y se convirtió en el máximo goleador, lo que le abrió la puerta para mudarse a México, donde se convirtió en una leyenda. En México, Cabañas se unió a Chiapas, Jaguares de Chiapas, donde continuó demostrando su valía. En 3 años marcó 59 goles en 103 partidos, llamando la atención del Club América, uno de los equipos más fuertes de México. Este fue el punto de inflexión más importante en su carrera. En América, Cabañas alcanzó la cima de su carrera. Fue el máximo goleador del equipo, terminando como máximo goleador de la Copa Libertadores 2 años seguidos, 2007, 2008, y fue nombrado Futbolista Sudamericano del Año en 2007. En el ámbito internacional, es la gran esperanza de la selección paraguaya. Marcó 10 goles en 44 apariciones con la selección nacional, contribuyendo en gran medida a ayudar a Paraguay a ganar un boleto a la Copa Mundial de 2010. Pero a pesar de su éxito, Cabañas también enfrentó amargos reveses. Ha perdido partidos importantes. Fue criticado cuando Paraguay fue eliminado tempranamente en la Copa América de 2007 y lloró cuando su selección fracasó en un torneo internacional. Sin embargo, el mayor fracaso es perder la carrera por culpa de una bala desafortunada. Tras recibir el disparo, Cabañas intentó regresar al fútbol profesional. Entrenaba todos los días, intentando recuperar su forma física. Pero lo cierto era que ya no era el mismo. Lloró muchas veces, no solo por perder su carrera, sino también por el sentimiento de impotencia de no poder jugar al fútbol como antes. Salvador Cabañas no solo es un gran jugador,
sino también un hombre con grandes ambiciones. Antes de interrumpir su carrera, se fijó varios objetivos importantes. Convertirse en el mejor jugador de Sudamérica. Este objetivo lo logró en 2007 cuando ganó el título de Mejor Jugador de Sudamérica. Ganar la Copa Libertadores. Aunque fue máximo goleador 2 veces, no logró ganar el torneo. Este es uno de sus mayores arrepentimientos. Llevar a Paraguay a las semifinales del Mundial de 2010. Ese era su mayor sueño. Antes de ser fusilado, era la estrella más brillante de la selección paraguaya, y se creía que con Cabañas, Paraguay podía obrar milagros, pero la lesión le quitó esa oportunidad. Aunque no pudo lograr todos estos objetivos, su legado sigue vivo. Es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol paraguayo y mexicano, y su nombre aún es recordado como una leyenda. Cabañas tuvo una vida familiar tumultuosa. Se casó con María Alonso Mena, quien le acompañó durante sus años gloriosos. Pero después de recibir el disparo, todo cambió. Inicialmente, María fue su cuidadora, ayudándolo a recuperarse de sus heridas. Pero las dificultades financieras, sumadas a los cambios en la personalidad de Cabañas, hicieron que su matrimonio se desmoronara. Al final, se divorciaron. Tras el tiroteo, Cabañas perdió casi todos sus bienes debido a problemas legales y financieros. Su exesposa supuestamente retiró todo el dinero de su cuenta bancaria, dejándolo en una situación desesperada. Para una estrella del fútbol que otrora fue rica y exitosa, perder a su familia y su carrera fue un golpe enorme. Una vez admitió que el sentimiento de traición era más doloroso que la bala en la cabeza. A pesar de sus esfuerzos por preservar a su familia, su matrimonio no pudo salvarse. Este fue uno de los mayores dolores de su vida. Aunque la vida de Salvador Cabañas estuvo llena de dolor y pérdida, lo único que nunca cambió fue su amor por sus hijos. Tiene un hijo llamado Santiago Cabañas, quien no solo es su orgullo, sino también la mayor fuente de aliento en su vida después del trágico accidente de 2010. Antes de que le dispararan, Cabañas era un padre ocupado, pero siempre tenía tiempo para su familia. Por las tardes después de los partidos, a pesar de estar cansado, no se olvidaba de llamar a casa, preguntar por Santiago y compartir pequeñas historias del día. Para él, el fútbol es su pasión, pero la familia es donde pertenece su corazón. Tras terminar abruptamente su carrera futbolística, Cabañas perdió su brillo, su carrera, e incluso la gente que lo había elogiado en las gradas fue desapareciendo poco a poco. Sin embargo, hubo una persona que nunca lo abandonó, y ese fue Santiago. Cuando ya no era el máximo goleador ni la estrella de la cancha, era solo un padre, pero para Santiago eso era suficiente. Mi hijo es la única razón por la que me levanto cada día y sigo intentándolo, dijo Cabañas en una emotiva entrevista. Para él, Santiago no era solo un niño, sino un símbolo de esperanza, un testimonio de aquello por lo que había luchado y protegido. Sin embargo, el mayor dolor de Cabañas no vino solo por la bala en la cabeza, sino también por el arrepentimiento. Siempre se sintió culpable por no poder darle a Santiago una vida plena como antes, por no poder llevar a su hijo a ver los partidos donde él solía brillar en la cancha. A veces se preguntaba, ¿estaría orgulloso de un padre que una vez fue un gran jugador, pero que ahora es solo un hombre común y corriente con cicatrices que nunca sanan? Pero el amor de Santiago por su padre nunca se desvaneció. Aunque Salvador Cabañas ya no es el jugador legendario que el mundo conoce, para Santiago sigue siendo el mayor héroe de su vida. A medida que fue creciendo, Santiago fue comprendiendo las dificultades y el dolor que padeció su padre. El niño había visto a su padre pasar de ser un orgulloso futbolista a un hombre tranquilo, que vivía a la sombra de su pasado. Sin embargo, Santiago nunca se sintió avergonzado de su padre. En cambio, siempre estuvo orgulloso de lo que su padre había superado. En una entrevista, al ser preguntado por su padre,
Santiago emocionado dijo: «La gente recuerda a mi padre como un jugador que marcaba goles hermosos. Pero para mí, mi padre es el hombre más fuerte del mundo porque luchó no solo en la cancha, sino también en la vida. Nunca se rindió, incluso cuando estaba en problemas. Me dispararon en la cabeza. Nunca dejó de creer que podía seguir viviendo, que podía sonreír y que me enseñó a ser una buena persona». Santiago dijo que su padre a menudo le enseñaba sobre la paciencia y la fuerza. Aunque no pudo enseñarle fútbol como antes, siempre le enseñó importantes lecciones de vida. No rendirse nunca. No dejes que el dolor te defina. Ama y agradece lo que tienes. También mencionó los momentos desgarradores cuando vio a su padre sentado solo, en silencio, mirando al vacío como si tratara de recuperar sus recuerdos. Pero en lugar de dejar que esa tristeza lo ahogara, Santiago decidió convertirse en la alegría de su padre. Quiero que mi papá sepa que, aunque ya no sea una estrella en la cancha, para mí siempre será la luz de mi vida. La vida de Salvador Cabañas es una historia triste pero inspiradora. No es solo la historia de un jugador talentoso cuya carrera fue truncada por una desafortunada bala, sino también una historia de fuerza de voluntad, coraje y resiliencia. Cabañas perdió mucho después de ese tiroteo. Carrera ilustre, libertad y control sobre el cuerpo, familia y propiedad. Pero lo que nunca perdió fue la fe en la vida. A pesar de estar dañado física y mentalmente, nunca se rindió. Enseñó al mundo que la victoria no se trata solo de marcar goles en el campo, sino también de levantarse cada vez que te caes. Hoy en día, al mencionar a Salvador Cabañas, la gente no solo recuerda goles bonitos o títulos individuales. Se le recuerda como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la vida puede ser